¿Qué tal, chicos? Muy buen día, habla José Luis Valenciano. Vamos a trabajar el día de hoy con un video que habla sobre los signos vitales y las constantes fisiológicas. Comenzamos. Signos vitales y constantes fisiológicas. Aprendizajes esperados. Que los alumnos conozcan los signos vitales así como sus constantes y que aprendan a tomar las constantes fisiológicas, a diagnosticarlas y valorarlas. Signos vitales. Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo como el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Temperatura corporal. La temperatura normal del cuerpo varía según el sexo, la actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, la hora del día y en las mujeres la etapa del ciclo menstrual. La temperatura corporal de una persona puede medirse de cualquiera de las siguientes maneras y con los aparatos adecuados. En la boca, de manera sublingual, en la axila, en la oreja, en la piel, de preferencia en la frente, puede utilizarse aparatos ya electrónicos o algunos que van directamente a la piel y que van cambiando de color conforme la temperatura va aumentando o disminuyendo. Y de manera rectal. El pulso es una medición de la frecuencia cardíaca, esto es, la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón impulsa la sangre a través de las arterias se expanden y se contraen con el flujo sanguíneo. Cuando el corazón impulsa la sangre a través de las arterias, notarás sus latidos presionando con firmeza en las arterias que se encuentran cerca de la superficie de la piel en ciertos lugares del cuerpo. Estos lugares es en donde encontraremos una arteria. En el área de la sien encontraremos la arteria temporal, la carótida en el área del cuello, la humeral o braquial en el área del codo, la femoral, la pedia, la axilar en el área de la axila, la radial, cubital, popltea y tibial posterior. Al tomar el pulso no solo se mide la frecuencia cardíaca, sino que también puede indicar el ritmo cardíaco para saber si hay un latido normal, un latido lento, que en este caso se llamará bradicardia, o un latido rápido, taquicardia. Y la fuerza del pulso, que veremos en un momento como la toma de presión. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias, lo que produce una presión sanguínea más alta cuando el corazón se contrae. Cuando se mide la presión arterial, se registran dos números. El número más elevado es la presión sistólica. Es la presión dentro de la arteria cuando el corazón se contrae y bombea sangre a través del cuerpo. Mientras que el número más bajo, la presión diastólica, es la presión dentro de la arteria cuando el corazón está en reposo y llenándose con sangre. Tanto la presión sistólica como la diastólica se registran en milímetros de mercurio. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto. La inhalación, cuando el aire entra y llena los pulmones, y la exhalación, cuando éste sale de los pulmones al exterior. La frecuencia se mide por lo general cuando una persona está en reposo y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un minuto cada vez que se eleva el pecho. Si una persona está inconsciente y no logras ver que su pecho se eleva, puedes utilizar para hacer el conteo respiratorio un pequeño espejo o vidrio
que puedes colocar en el área de la nariz. Cuando este se empañe, podrás contar la salida o entrada de aire. Constantes fisiológicas. Son parámetros cuantificables que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales. Entre ellos encontramos la temperatura, el peso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la excreción de heces, la diuresis, los reflejos y el pH. Nosotros nos enfocaremos dentro de las constantes fisiológicas solo en aquellas que vemos dentro de los signos vitales y que nos puedan ayudar a tener un resultado rápido en el momento de alguna emergencia, que será la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Estos sirven para tener una interpretación adecuada y oportuna que nos ayude a decidir conductas de manejo, y pueden variar según la edad y el sexo, entre otros. Características del pulso. Ya hablamos del pulso como signo vital. Vamos a ver ahora qué características debe tener para poderlo evaluar y tenerlo como una constante. La frecuencia: a mayor edad, menor frecuencia. Este es un rango que debemos de cuidar. En un adulto normal, el pulso es entre 60 a 80 pulsaciones por minuto. El ritmo es el espacio transcurrido entre dos ondas y normalmente es regular. La amplitud es el volumen de sangre expulsado y que distiende a la arteria. Nos indica la calidad o fuerza en cada latido. Normalmente, si yo tomo un pulso en el área del corazón o en el área de la axila o en el área del cuello y tomo también en el área de los pies, el pulso se debe de sentir. Cuando hay una persona que está caída y tenemos que prestarle el auxilio y vemos que la sangre no llega completamente hacia el área de los pies porque no se puede sentir el pulso, podemos entonces tener algún riesgo de salud y tendremos que tomar las medidas adecuadas. La elasticidad refleja los estados de los vasos sanguíneos. Una arteria normal es lisa, suave y recta. Si ustedes han llegado a ver la piel o las venas de algunas personas de la tercera edad, tienden a ser todas tortuosas, se notan mucho, hacen muchas curvas. Eso ya es parte de la edad. Características de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria debe de ser sin esfuerzo y silenciosa. Llegamos a escuchar en ocasiones respiraciones con pequeños silbidos. O estertores, se escuchan como un pequeño ronroneo. Ese tipo de señales ya no son adecuados. Cuando la respiración es normal, se le considera como una eupnea. En adultos, de 15 a 20 son las respiraciones normales. En el recién nacido, llegan a ser de entre 30 a 80 y en el lactante de 20 a 40 por minuto. Obviamente esto es en estado de reposo. La taquipnea es una frecuencia mayor a 20. La taquipnea es una frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. Y la bradipnea es una frecuencia menor a 12 respiraciones por minuto. La disnea es la dificultad para respirar. Y la apnea es la ausencia de movimiento respiratorio. Características de la temperatura corporal. La temperatura puede aumentar porque se da una vasodilatación. Puede haber una hiperventilación y una sudoración. Esto sucede incluso cuando tú estás corriendo en las clases de educación física en las mañanas, que puedes llegar a tener frío y empiezas a correr, los vasos se dilatan, te hiperventilas, empiezas a sudar. Y esto te va a ayudar incluso hasta quitar el frío, porque
la sangre empieza a fluir más rápidamente en los vasos sanguíneos y produce una fricción. Cuando hay una disminución de la temperatura, se da por una vasoconstricción. Hay un aumento del metabolismo y puede llegar a dar escalofríos. Los vasos sanguíneos se hacen más delgados, lo que impide que haya menos paso de sangre al resto de tejidos. Los valores normales en la temperatura son de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Puede llegar a variar durante el día, siendo mínima en la mañana y máxima en la noche. La toma rectal se sugiere que es un grado mayor. Características de la presión. La presión sistólica, como ya lo vimos anteriormente, es la máxima presión y se debe a la contracción de los ventrículos. La presión diastólica es la mínima presión y se debe a la relajación de los ventrículos. Si podemos observar dentro de esta tabla, cuando vemos una toma sistólica, que sería la primera toma que vemos en el esfigmobaumanómetro, sería de 120, y la diastólica, que es el último dato que nosotros obtenemos ahí, sería de 80. Esta es una toma de 120 sobre 80. Se consideran como óptimas, aunque las normales pueden ser entre 120 y 129 o entre 80 a 84. Cuando se toman medidas superiores a estas, se consideran normales altas, entre 130 hasta 139 sobre 85 hasta 189. Y podemos llegar a presentar grados de hipertensión, que va desde el grado 1 hasta el grado 3, llegando desde los 140 en la sistólica hasta los 180. ¿Qué tal, chicos? Eso sería todo por este video. Vamos a trabajar otros videos más adelante, esperemos sigan con nosotros. Así que cuídense mucho, échenle ganas y nos vemos.